Te doy la bienvenida al aula del Training Center y más en concreto al curso de Fundamentos en Dirección de Proyectos y Portfolio, cuyos objetivos son, por una parte, asegurar una base sólida en Project and Portfolio Management, desterrando confusiones comunes, conocer los estándares PPM más aceptados y sus certificaciones, identificar metodologías útiles y tipos de ciclo de vida de proyectos, manejar los grupos de procesos y las áreas de conocimiento para gestionar un proyecto, así como documentos, técnicas y herramientas importantes. Las claves son, por una parte, comprender que no todo es proyecto. Aprenderemos que las fases del ciclo de vida de un proyecto no son inicio, planificación, ejecución, control y cierre. Esto es un malentendido muy extendido. Veremos que no es así. Además, es importante que aprendamos a no aplicar la gestión de proyectos como una burocracia compleja. En lugar de esto, deberemos aprender a identificar aquellas técnicas y herramientas de gestión de proyectos que aporten valor con el mínimo esfuerzo, siguiendo el hazlo simple, keep it simple. Con ello, conformaremos la siguiente agenda. Empezaremos viendo el marco conceptual de la dirección de proyectos. En el capítulo siguiente, revisaremos los estándares más conocidos en Project and Portfolio Management. En el capítulo 3, revisaremos metodologías y ciclos de vida en PM. En el capítulo 4, veremos los procesos y las áreas de conocimiento. A partir de aquí, aprenderemos a iniciar un proyecto, planificarlo, ejecutarlo, controlarlo y finalmente cerrar un proyecto. Empecemos. Marco conceptual de la dirección de proyectos. Como hemos dicho, no todo es proyecto. Veamos la diferencia entre proyecto y proceso, porque tienen grandes similitudes. Ambos toman una o varias entradas para generar una o varias salidas, agregando valor a dichas entradas y produciendo un resultado más o menos único. La gran diferencia está en la definición de proyecto. Un proyecto es un esfuerzo temporal para generar un producto, una capacidad para prestar un servicio, un documento, etc. Pero el punto importante aquí es temporal. Un proyecto, a diferencia de un proceso, debe estar acotado en el tiempo. Debe tener una fecha prevista de inicio y una fecha prevista de cierre. Por supuesto, es posible que haya desviaciones y que esas fechas no se cumplan, pero debe estar delimitado, cosa que un proceso no cumple. Por ejemplo, un proceso de facturación de una empresa no tiene una fecha de inicio y fin delimitada, es un proceso continuo, es un trabajo continuo. Además, haciendo hincapié en la otra palabra marcada, la de esfuerzo, hay que entender que cada organización definirá el nivel mínimo de esfuerzo a partir del cual entenderemos que un trabajo es un proyecto. Ese esfuerzo podrá estar determinado en personas, por ejemplo, determinar que a partir de 400 horas de uso de recursos internos
lo consideraremos un proyecto, o podemos hablar de esfuerzo económico, entendiendo que, por ejemplo, a partir de 40.000 euros, el trabajo será un proyecto y, por tanto, aplicaremos las metodologías y las herramientas de gestión de proyectos. Viendo la diferencia entre proyecto y operaciones, es importante entender que el proyecto es el que nos ayudará en nuestra planificación estratégica, llevándonos desde una situación inicial de partida de nuestra organización pública o privada a una situación deseada definida por unos objetivos estratégicos. Sin embargo, el trabajo operacional y continuo de la organización tiene como misión mantener la organización, no llevarla de un punto a otro o hacer que progrese. Dos conceptos que también son similares pero diferentes son el de portfolio y programa. Portfolio tendrá que ver con la planificación estratégica en el sentido en que agrupará aquellos proyectos, programas e incluso operaciones que nos ayuden a alcanzar unos objetivos estratégicos de empresa o de departamento. Así podremos tener portfolios departamentales, portfolios de empresa, y tendremos, a diferencia de este concepto, el programa, que agrupa proyectos que están relacionados entre sí. Es una forma de un gran trabajo, un gran proyecto, en vez de tratarlo como un gran proyecto, tratarlo como un programa que se descompone en proyectos relacionados. Es mucho más sencillo de gestionar así, con un gestor de proyecto de cada uno de ellos, el proyecto X, el proyecto Y, el proyecto S, el proyecto Z, y un gestor o gestora de programa. En este caso, si el proyecto X no llega a su objetivo o se cancela, el programa se verá afectado. Los proyectos están relacionados, posiblemente también afecte al proyecto Y. Hay una dependencia mayor. Sin embargo, en el portfolio, el proyecto A y el proyecto D o el programa X es posible que no se conozcan, que no tengan una relación más que la de sumar para cumplir los objetivos estratégicos. Por tanto, en el portfolio, si el proyecto A no se llega a realizar, lo que estaríamos sería más lejos de nuestros objetivos estratégicos, pero no haría que el proyecto D se viera afectado. Pero, ¿qué es un proyecto de éxito? Un proyecto de éxito es aquel que satisface los requisitos del proyecto, satisfaciendo al cliente, manteniéndonos dentro del presupuesto, dentro del plazo y equilibrando calidad, recursos, riesgos, adquisiciones y otras áreas de la dirección de proyectos. La dirección de proyectos en sí es la disciplina de gestión que, aplicando conocimientos, técnicas y habilidades, logrará proyectos exitosos. Existe de hace mucho tiempo lo que vamos a llamar la triple restricción. Siempre se ha entendido que la triple restricción delimitaba fuertemente un proyecto, en cuanto a que si un proyecto tenía un alcance
determinado en el que había que entregar una serie de productos, una serie de entregables, y ese alcance se solicitaba que se ampliara, esto afectaría a los plazos, se tardaría más en entregarlo que lo previsto inicialmente y o al coste. Costaría más esa ampliación de alcance. De esa forma se dibujaba en un triángulo determinando esa triple restricción o esa triple dimensión de los proyectos que un director de proyecto debía vigilar. Decimos que desaparece porque el estándar más reconocido e implantado en dirección de proyectos determina en su nueva edición que, aunque efectivamente son los tres lados muy importantes, el director de proyecto no se puede restringir a esta triple dimensión o restricción, sino que además, como hemos hablado, deberá equilibrar calidad, recursos humanos, adquisiciones, riesgos, etc. Como concepto importante, tenemos también el de stakeholders. Los stakeholders serán los interesados en el proyecto. Por una parte, tendremos al equipo del proyecto, conformado por el cliente, el director o directora de proyecto, el sponsor, etc. Y también tendremos a los externos al proyecto, como departamentos afectados, posiblemente la prensa, ecologistas, etc., en función del proyecto. Esto es así porque los interesados en el proyecto se definen como aquellos individuos o grupos que están directamente involucrados en el proyecto o cuyos intereses se pueden ver afectados por el resultado del proyecto. Dentro de estos grupos vamos a ver aquellos roles con los que más nos vamos a encontrar en todos los proyectos. Por una parte, el cliente, que será la persona u organización solicitante del resultado del proyecto, del producto, del servicio, ya sea usuario o no. Es posible que nos pida, nos contrate un producto o nos contrate un edificio y no vaya a vivir en ese edificio, o no vaya a usar un software que nos ha demandado, sino que luego lo comercialice o lo use un departamento de su organización, pero actuará como cliente, el solicitante. En cada uno de estos roles que vamos a ir viendo, como por ejemplo ahora el del cliente, vamos a encontrar que para un mismo proyecto podemos tener una figura externa y una figura interna. Podremos tener un cliente externo cuando nos contraten un proyecto y será la figura que nos contrate, que defina los requisitos que satisfacen sus objetivos, que pueda solicitar cambios, que revise y apruebe los resultados del proyecto. Y además podemos tener un cliente interno, nuestro jefe o jefa, que persigue que el proyecto satisfaga no solo los objetivos de quien los contrata, sino también los de la empresa bajo su responsabilidad, ya sea un departamento, un área, pueden ser objetivos de conseguir una determinada referencia en el mercado, de conseguir una determinada cuota, unos determinados ingresos, etc. Una figura importantísima es la del sponsor y da su apoyo, en virtud de su autoridad, al proyecto. En su faceta externa, podrá ser quien va a autorizar que el proyecto no sea solicitado, reservando los recursos económicos para el pago y el tiempo de las personas que se involucren con nosotros en el proyecto. En la parte interna, será quien tenga el poder de autorizar el proyecto, asignarle un project manager y un equipo,
y el resto de recursos necesarios para acometerlo, económicos y no económicos. La figura del sponsor es vital, porque no solo autorizará y dotará de recursos al inicio del proyecto, por lo cual lo necesitamos, sino que además debemos mantener su interés, ya que si nos retira esos recursos, el apoyo del proyecto deja de estar interesado en el proyecto y se los lleva a otro proyecto, muy posiblemente el nuestro se vea afectado o se cancele. El Project Manager o directora de proyecto será la persona nombrada para lograr los objetivos del proyecto. En su faceta externa, será el designado por la organización cliente la que nos contrata para controlar el cumplimiento de los objetivos encargados y de los intereses del cliente. En la faceta interna, será el designado por la organización ejecutante, la nuestra. El equipo de proyecto serán las personas a las que será asignado el trabajo del proyecto. La relación entre el Project Manager y el equipo dependerá del tipo de organización del proyecto, como vamos a ver en breve. En su faceta externa, podremos tener al equipo que proporcione el cliente para colaborar activamente con el nuestro. En la parte interna, será el equipo propio o subcontratado bajo la responsabilidad de la organización ejecutante. Un interesado o stakeholder importante será la PMO o Project Management Office, también llamada Oficina de Dirección de Proyectos. Es un cuerpo o entidad corporativo con la misión de asegurar el Project Management en la organización. Es la casa del Project Manager. Será la parte de la organización cuya misión sea que la dirección de proyectos sea una realidad dentro de la organización, aporte valor y no muera. Puede tomar distintas formas. Podemos tener PMOs centralizadas, descentralizadas, neuronales y funciones. Desde proveer apoyo hasta incluso dirigir proyectos. Las más comunes. Podemos estar hablando de gestionar recursos compartidos por todos los proyectos de forma tal que se optimice su uso, identificando y desarrollando una metodología y mejores prácticas y normas para dirigir proyectos en la organización, instruir, orientar, capacitar y supervisar en la disciplina de dirección de proyectos. Esto puede ser directamente a través de la PMO o responsabilizarse de que organismos o empresas cualificadas orienten, capaciten y formen a los directores y recursos de proyectos. Vigilar el cumplimiento de las políticas, procedimientos y plantillas de dirección de proyectos y desarrollar y gestionar dichas políticas, procedimientos, plantillas, documentación compartida del proyecto como activos de los procesos de la organización, activos del conocimiento, activos de gestión, activos que vamos a poder reutilizar y servir de ayuda en distintos proyectos. Checklist, lecciones aprendidas, problemas. La dirección de proyectos, como hemos dicho, dependerá mucho y se verá afectado por el tipo de organización en la que se desempeñe. Tendremos por una parte organizaciones que dirigen proyectos en virtud de un contrato, aquellas en las que entra un proyecto
se les contrata un proyecto y lo dirigen. Cuando termina el proyecto, siguen con su operativa. Sin embargo, también tendremos organizaciones que han adoptado la dirección por proyectos como forma de gestión y internamente proyectizan actividades de forma que es su forma interna de gestión. A nivel organizativo tendremos tres tipos de estructuras en lo que a proyectos se refiere. Organizaciones funcionales, que son las clásicas en las que tendremos departamentos que tendrán una gran especialización. Por una parte puede ser la función de marketing, función de financiera, función comercial, función de TI, función de operaciones, etc. Aquí los proyectos tienen difícil cabida. Podemos encontrar proyectos internos dentro de un departamento o incluso proyectos que cruzan varios departamentos, pero en esos casos se nombra un responsable de proyecto que, al no tener autoridad por la poca madurez en ese tipo de organización en cuanto a proyectos, debe andar comunicándose a través de los que realmente tienen dicha autoridad, que son los directores departamentales, lo cual hace que la gestión de proyectos sea complicada, lenta, burocrática. De hecho, el director de proyectos no lo será a tiempo completo ni lo será en su cargo, sino que de normal desempeñará la función asignada en su departamento y cuando surja algún proyecto le será asignado como responsable de proyecto. En una organización matricial sí que existe esa conciencia de la gestión de proyectos y por una parte tenemos del mismo modo las áreas funcionales, las áreas departamentales con sus responsables, pero existen también directores de proyectos, ya cuelguen de una oficina de proyectos o de un área específica de gestión de proyectos, que conforme se les asigna proyectos, se les asignan también recursos a nivel horizontal de todas las áreas que son necesarias y cada recurso, marcado aquí con una X, se habrá dicho dentro de dicha organización que todo lo que tiene que ver con el subproyecto lo tendrá que reportar al director de proyecto y todo lo que tenga que ver con su trabajo departamental lo reportará a su director o directora departamental. Aquí es mucho más fluida la dirección de proyectos, existe más autoridad del director de proyectos, por esa consciencia. La pega que podemos encontrar es que existen dos jefes o más para los recursos, sin embargo, estableciendo esos límites de forma clara, la gestión de proyectos es muy cómoda. El extremo opuesto a la funcional es la organización proyectizada. En este caso, cada área o departamento está conformada y está creada y mantenida con el sentido de llevar adelante un proyecto. Aquí la autoridad del director de proyecto es la máxima, porque es como si fuera el responsable departamental, es el responsable de ese proyecto, no hay más departamentos que su proyecto, cada uno con su proyecto. Sin embargo, la pega que tiene aquí es que, como los proyectos tienen una vida, una fecha de inicio, una fecha de fin, los equipos son más inestables. Cuando un proyecto se cierra y no hay un proyecto que lo reemplace, el equipo
puede no tener lugar en la organización para volver, y luego no tenemos esa visión tan especializada que es adecuada también de tener un director funcional y una especialización en áreas de marketing, en áreas de tecnología, en áreas de operaciones. Aquí se es más generalista al estar trabajando dentro de un proyecto. Las áreas de conocimiento y experiencia que todo Project Manager debe tener son las siguientes. Por una parte, debe conocer los fundamentos de la dirección de proyectos, que es el marco en el que se circunscribe el presente curso. Por una parte, debe entender el ciclo de vida del proyecto, los grupos de procesos de la dirección de proyectos y finalmente las áreas de conocimiento en dirección de proyectos. Además de esto, un director o directora de proyectos debe fortalecer sus habilidades interpersonales, entre las que se encuentran liderazgo, comunicación, influencia, motivación, negociación y resolución de problemas. De estas, la más importante es la de comunicación. Sin una correcta comunicación no hay ni entendimiento, ni negociación, ni motivación, ni nada. Finalmente, aunque la dirección de proyectos necesita de esta base que le hace valedor independientemente del área, del sector de la actividad, es cierto que es importante tener conocimientos y normas del área de aplicación, que no van a ser las mismas en el sector de las tecnologías que en el sector médico o en el sector de la construcción. También la comprensión del entorno del proyecto y conocimientos y habilidades de dirección general. Con esto tendríamos el contenido del marco de referencia en dirección y administración de proyectos. Vamos a tener una pequeña reflexión para ver si hemos asimilado bien los conceptos o no. Toma un papel, un boli o como te sea más cómodo, porque eso será una prueba para ti mismo.